Hola amigos de Historias de Fútbol. Hoy se han celebrado los sorteos de la ronda de repesca de la Europa League y de la Champions League. Así que yo creo que hay que comentarlos porque hay muchas cosas interesantes que comentar. Sobre todo, por supuesto, la gran eliminatoria que van a jugar Manchester City y Real Madrid. Así que, a por ello. Dentro vídeo. Bueno, llevo un día de locos, no me he dado tiempo a hacer el vídeo antes, así que estoy grabando exactamente esto a las 10 menos cuarto. Yo creo que va a ir, bueno, igual va hoy, veremos. En fin, vamos sin más preámbulos, como os digo, a analizar un poquito y a ver un poquito cuáles han sido las eliminatorias y vamos a dar mi pronóstico. Quiero dar mi pronóstico para cada uno de los partidos, para cada una de las eliminatorias. Así que vamos a empezar con la Europa League. Y nos vamos aquí. Y aquí tenemos todos estos partidos, todas estas eliminatorias. Empezamos por la eliminatoria que van a jugar Ferencváros y Victoria Pilsen. El Victoria, que jugó contra la Real Sociedad, que es uno de los... Siempre le podemos catalogar como el tercero en Discordia en República Checa. Un equipo que, bueno, no tiene mucho, pero se ha metido ahí. Y esto es importante porque el ganador, como veis también aquí, se va a enfrentar o bien a la Lazio o bien al Athletic de Bilbao. Uno de esos dos. Esto no está cerrado todavía. Realmente, si pensando en el Athletic de Bilbao, esta sería la eliminatoria que supongo que preferirán, porque la otra opción de lo que le puede tocar en octavos al Athletic de Bilbao es la eliminatoria, que también lo vemos aquí, entre el Oporto y la Roma. Que yo creo, por cierto, que esta eliminatoria entre Oporto y Roma es la mejor sin duda de toda esta fase, ¿no? Una eliminatoria que yo creo que va a ser bastante bonita entre el Oporto y la Roma. Una Roma que no está bien, lleva una temporada que es un drama, que es un dramón. Por supuesto, cambio de técnico incluido, pero veremos, porque al final está viva por lo menos en la competición europea y bueno, pues yo no sé por qué, pero no descartaría una sorpresa. Por cierto, que aquí hay que tener en cuenta una cosa, que el otro, como habíamos dicho antes también, el otro rival en discordia que puede salir de estas dos eliminatorias es la Lazio, es decir, podemos tener un derbi romano en octavos de final de la Europa League. Con lo cual también esta es otra de las cosas que yo creo que es un acierto, el hecho de que también se puedan enfrentar a equipos del mismo país. Eso lo vamos a ver en la Champions League, por cierto, que ahora lo vamos a ver. Pero bueno, yo para la eliminatoria del Ferencváros y el Victoria Pilsen voy a dar ligeramente favorito al Ferencváros. Y para la eliminatoria entre el Oporto y la Roma, a mí, es decir, ahora mismo el mejor equipo de Portugal sin duda es el Benfica. Y podríamos poner ahí en esa lista también el Sporting de Lisboa, pero la baja o la... Es que no quiero utilizar la palabra abandono, pero si la marcha de Amorim al Manchester United le ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño. Así que dejaría casi en esa terna solamente al Benfica. Aquí yo creo que va a ganar la Roma. No por mucho. Y si hablamos pues a lo mejor de porcentajes, yo le daría pues un 60-40% quizás al pase de la Roma. No sé, me está dando la sensación de que ya que la Roma solamente se va a centrar en esta competición, puede ser ligeramente favorita. Pero veremos si se produce finalmente ese derbi romano, que además sería lo mejor que le puede pasar al Athletic de Bilbao, por cierto, porque eso significaría que iría al otro lado del cuadro, es decir, que se enfrentaría el ganador entre el Ferencváros y el Victoria Pilsen, donde doy ligeramente favorito también el Ferencváros, aunque el Victoria Pilsen es un equipo duro.
es un equipo duro en estos niveles, ¿no? Entendedme. Otra eliminatoria, con estos vamos a pasar rápido. La van a jugar Twente y Bodo, el equipo noruego. Que por cierto, los que juegan el casa afuera son los que nombramos en segunda posición, ¿no? Twente, los holandeses y el Bodo, que jugarían o bien contra Olympiacos o bien contra Glasgow Rangers. Y al otro lado, esto puede ser un poquito más interesante, que es la eliminatoria que juegan el Fenerbahce y el Anderlecht, que también juegan el ganador o bien contra Glasgow Rangers o bien contra el actual campeón, que es el Olympiacos, por cierto, el actual campeón de la Conference. Yo creo que se va a meter el Fenerbahce. Y entre el duelo entre holandeses y noruegos, vamos a apostar por los noruegos, por el Bodo. Siguiente partido, Unión Saint-Gilloise Ajax, que juega frente a Eintracht de Frankfurt o Olympique de Lyon. Y en el otro lado juegan el PAOK de Salónica y el Steaua de Bucarest, el nuevo Steaua de Bucarest, que jugarían también o bien frente al Lyon o bien frente al Eintracht. Creo que va a pasar el PAOK de Salónica, y en la otra creo que va a hacer lo mismo el Ajax. Aunque es verdad que estamos viendo unos años donde el Ajax está bastante mal, todo hay que decirlo. Y finalmente, y esto es lo que más nos puede o le puede interesar al aficionado español en este sentido, que es el eliminatorio que juega en el Midtjylland frente a la Real Sociedad, primero en Dinamarca y luego en San Sebastián, que el que gane esta eliminatoria, y aquí está algo gordo o más o menos gordo también, juegan o frente a Tottenham o frente a Manchester United. Y en el otro lado, AZ Alkmaar o Galatasaray, otro equipo holandés frente a un equipo turco, que por supuesto jugarán frente a Manchester United o Tottenham en octavos de final. Yo aquí voy a apostar por un pase de la eliminatoria fácil para la Real Sociedad, y diría lo mismo en el caso del Galatasaray. Creo que eso sería lo más normal. Entonces aquí nos queda cosas que pueden ser interesantes para el fútbol español. Pues la eliminatoria que puede jugar la Real Sociedad frente al Manchester United o frente a Tottenham, que yo en esos partidos creo que la Real Sociedad es, voy a decir favorita, pero sí debería poder hacer frente a una eliminatoria con garantías de pasarla, tanto frente a Manchester United como frente a Tottenham. El rival de lo que puede ser el Athletic de Bilbao, eso también para el fútbol español puede ser importante, y de cara también a lo que puede ser bonito de ver, estamos viendo que podemos ver un Lazio-Roma, que sería espectacular. Eso, o esto, mejor dicho, en cuanto a la Europa League. Vamos a irnos, aquí lo tenemos, al plato fuerte, que son los partidos de Champions. Y aquí sí que me voy a explayar un poquito más. A ver, ¿dónde lo tengo? Yo aquí. Entonces, a ver, aquí yo lo quiero ver. Cosas del directo. Aquí está. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a ir partido a partido. Aparte de lo que ya vemos, que es la eliminatoria, iba a decir de la Champions, de todas las competiciones europeas en esta fase, que es los dos partidos que van a jugar Manchester City y Real Madrid. Aquí la ventaja la tiene el Real Madrid en el sentido de que el segundo partido lo van a jugar en el Bernabéu, lo cual siempre es una ventaja, ¿no? El equipo que ha sido clasificado en un orden más bajo juega el segundo partido con desventaja, juega el segundo partido fuera. En este caso, por eso se juega en Manchester United primero en el Etihad y luego en el Bernabéu. Y aquí
Decía esta mañana, no sé si fue esta mañana o fue ayer, unas declaraciones Guardiola donde decía que realmente no se habían merecido estar en un puesto diferente, que no habían hecho méritos para estar en un puesto diferente, que incluso entendía un poco que hablaba un poquito de los méritos, ¿no? Pero es que no nos hemos merecido estar en otro sitio, ¿no? Y del Real Madrid podemos decir lo mismo. Lo que pasa, o lo que sí es cierto, es que la sensación es muy distinta para cada uno de los equipos. Y me explico. Yo creo que podemos ver a un Real Madrid que es verdad que no ha hecho una buena Champions, aunque evidentemente está o ha terminado mucho mejor clasificado que el City, pero sí que podemos atisbar que hay una sensación mucho más importante en el Real Madrid que en el Manchester City, ¿no? Por ejemplo, Mbappé cada día se le está viendo bastante mejor y está haciendo buenos partidos y está empezando a ser el Mbappé que yo creo que todos esperábamos que fuera a principio de temporada, ¿no? En cuanto al Manchester City, podemos decir lo contrario, es decir, yo no tengo una sensación, no sé si es porque hay una excesiva presión o porque muchos jugadores ya no pueden dar más, ¿no? Hablaba el otro día de lo necesario que podría ser o de cómo pueden gestionar dentro del sitio una renovación que seguro tienen que hacer, ¿no? Para este partido, para esta eliminatoria, yo estoy seguro que el Manchester City va a salir atacando, va a tratar de mantener no solamente su estilo de juego, sino también su manera de hacer las cosas, que es la manera que les ha llevado al éxito durante muchos años. Y estoy seguro que la eliminatoria tampoco va a ser fácil para el Real Madrid. Es decir, podemos pensar que el Real Madrid en este caso, en esta ocasión, que por cierto ya son, hablo de memoria, pero creo que han sido 4 veces seguidas las que contando con esta, las que se van a enfrentar en Champions. Lo cual habla de que es uno de los clásicos del fútbol europeo que se ha convertido este City Real Madrid. A ver, yo creo que la eliminatoria la tiene que pasar el Real Madrid. Creo que no lo va a tener tan fácil como mucha gente piensa, pero sí quedaría como ligeramente favorito del Real Madrid. Pero eso no significa que no piense que tiene posibilidades el City de pasar la eliminatoria. Que ahí es donde voy también, ¿no? Que muchas veces tendemos a ser demasiado cortoplacistas en el sentido de que vemos las cosas como con una perspectiva muy corta y muchas veces por eso nos sorprendemos, ¿no? Es decir, si pensamos en esta Champions League solamente en los partidos que se han desarrollado en esta Champions League, pues a lo mejor sí que diríamos que el Real Madrid es superior y que debería pasar a la eliminatoria. Pero también tenemos que pensar que es que tampoco ha hecho una buena Champions League el Real Madrid. O por lo menos una buena fase de liga. Por eso está jugando esta fase, que es una repesca. Así que mi percepción es que va a ganar o que va a superar la eliminatoria del Real Madrid, pero por muy poco. Casi podríamos hablar de un 55-45, una cosa así. Y aquí una de las cosas importantes que se pueden dar, lo hablábamos antes con el posible derby Lazio-Roma, aquí puede pasar lo mismo. Puede haber en octavos de final un Real Madrid Atlético de Madrid o un Real Madrid Bayer Leverkusen, que también mola. O un Manchester City Real Madrid, un Manchester City Atlético de Madrid o un Manchester City Bayer Leverkusen. Porque es que es algo que también yo creo que puede molar mucho. O sea, que no haya restricciones y que se puedan enfrentar también estos equipos, me parece que es algo bonito. Vamos con otro partido. Por ejemplo, Brest-Paris Saint-Germain. Esta eliminatoria es interesante desde el punto de vista de que vemos que el Paris Saint-Germain está mejorando mucho.
El otro día parece que todo el mundo le daba por sentado que se iba a ir a un biscotto, ¿no? Es decir, que como al Stuttgart y al PSG le valían el empate, iban a salir los dos a empatar, pero nada que ver. Todo lo contrario. El Paris Saint-Germain salió enchufadísimo, metió 4 goles, pudo haber marcado más y salió con una mentalidad que yo creo que es la correcta. Es decir, a mí, perdonadme, pero me parece que un equipo que tiene que aspirar a ser campeón no es un equipo que se tiene que conformar por un empate, porque, bueno, en este momento, como a los dos nos viene bien, pues no. Es un equipo que tiene que salir como salió el otro día el Paris Saint Germain. Y yo es algo que lo vengo diciendo desde hace un tiempo, que parece que el Paris Saint Germain, sobre todo desde la marcha de Mbappé, parece que ya no le da nadie como un posible ganador de la Champions League. Pero ojo, que está ahí, que sigue estando ahí y que, bueno, veremos, ¿eh? En este caso tiene una eliminatoria, yo creo que bastante fácil. Por cierto, que es una eliminatoria contra otro equipo francés, que es una de las novedades de esta Champions, que estos equipos se pueden enfrentar en este tipo de rondas, porque hasta ahora los equipos del mismo país, creo recordar que no se podían enfrentar hasta cuartos de final. Ahora sí se pueden enfrentar en esta ronda. No se podían enfrentar en la ronda, en la fase de liga, pero en estas rondas sí. Y aquí vemos el ejemplo, que es esta eliminatoria entre Brest y PSG. Yo creo que va a ganar el PSG de una forma bastante clara. El Brest, por cierto, es verdad que ha tenido una bastante suerte en los partidos, en el sorteo de la fase de liga. Pero ya lo vimos el otro día frente al Real Madrid, que tampoco el Real Madrid hizo mucho, pero en cuanto aceleró un poquito, en cuanto tocó un poquito, le atacaba muy fácil y le hacía muy fácil daño. Brujas-Atalanta es otra eliminatoria bonita entre un Atalanta que a mí me parece sinceramente uno de los mejores equipos del continente. Quizás no es un equipo que podemos decir que es un candidato a ganar una Champions League, no va a ganar una Champions League, en principio. Sería posible, pero sería una sorpresa importante. Pero sí, es un equipo que es de esos equipos que siempre van a estar ahí. Y en este caso, evidentemente es un equipo superior al Brujas, aunque el Brujas tiene también lo suyo y puede hacer daño, pero yo creo que es una eliminatoria para el Atalanta sin ninguna duda. Otra eliminatoria bonita es el Juventus PSV. Estamos por esta parte perdonadme. Vale. Es que, en fin, las cosas que tiene el directo, aunque no va a ser un directo, pero las cosas que tiene el directo. Es una eliminatoria bonita entre este PSV Eindhoven y esta Juventus. A mí me parece que la Juventus, que perdió el otro día frente al Benfica en la última jornada de la fase de liga, me parece que debería ser favorita o debería pasar esta eliminatoria frente al PSV, pero no de una forma ni fácil, ni holgada, ni mucho menos, porque el PSV Eindhoven es un equipo que ataca muy bien y es un equipo que ahora mismo será absoluto dominador del fútbol holandés, y aunque el fútbol holandés ahora mismo no sea como el de otras épocas, siempre es para tener en cuenta. Así que aquí doy favorito a la Juventus, que de ganar se enfrentarían o bien frente al Arsenal o bien frente al Inter. Es decir, también podríamos tener un Juventus-Inter, lo cual, no sé, me parece que es interesante que ese tipo de cosas puedan pasar. Yo lo dejo ahí. Por cierto, la eliminatoria del Brujas y el Atalanta va a jugar o bien frente al Lille o bien frente al Aston Villa. En fin. Más eliminatorias. Mónaco-Benfica. A mí el Mónaco, el partido que sí que les vi con más intereses fue el partido que jugaron frente al Barcelona. Y ese día me llevé una grandísima impresión de lo que es este Mónaco, que es un equipo muy joven, pero es un equipo que precisamente quizás esa juventud, precisamente quizás ese desparpajo, creo que es un punto a favor del Mónaco. Y el Benfica,
que ahora mismo yo diría que es el absoluto dominador del fútbol portugués. Creo que es así, la tabla lo demuestra. eh, También tiene muchas cosas que ofrecer. Y esto, por ejemplo, lo vimos en el partido que jugaron también frente al Atlético de Madrid, que les pasaron por encima. Fue uno de los puntos clave, creo yo, de lo que está siendo el Atlético de Madrid hoy en día. Es decir, fue un toque de atención bastante importante. Ese y el del Betis. Así que es una eliminatoria bastante bonita. Yo aquí, no sé, me parece que podría dar como cierto favoritismo al Mónaco, pero de una forma muy pequeña. Otro partido, que es otra eliminatoria, que es el de Sporting de Lisboa Borussia Dortmund. El Sporting de Lisboa que, como hablábamos antes, ese descabezamiento, ¿no? De esa marcha de Rubén Amorim al Manchester United, que le ha hecho muchísimo daño. Y es un debate que yo creo que habría que tener, que es el hecho de que un entrenador no se puede ir en mitad de la competición, porque estás desbarajustando toda la competición. Es decir, si estamos poniendo reglas para que los cambios de jugadores, de equipo, que es algo que puede ser importante, pero no es tan importante como la figura de un entrenador, ¿no? Eh, no tiene sentido de que haya las mismas ventanas, o de que un entrenador se pueda marchar a otra liga en mitad de la competición, de una competición jugando como esta, ¿no? De una competición como aunque no estén jugando Manchester United y Sporting de Lisboa en la misma Champions League, sí están jugando en competiciones europeas. Entonces estás adulterando la competición. Y me parece que este ejemplo sirve mucho para decir, habría que tener un trato quizás distinto, porque tampoco podrías hacerlo mediante ventanas, ¿no? No tiene mucho sentido. Por eso, porque es un puesto muy clave dentro de un equipo de fútbol, es el puesto de entrenador. Otra cosa es que un club, por su propia decisión, decida de prescindir de los servicios de un entrenador y tenga que cambiar de entrenador en un momento dado. Pero no un traspaso, que fue lo que pasó. Yo aquí, y quizás por ese motivo, doy ligeramente superior a un Borussia Dortmund que no está Nuri Sahin, está pasándolo bastante mal, están recibiendo bastantes críticas, no está siendo el Borussia Dortmund ni muchísimo menos del año pasado, pero yo creo que tiene más papeletas para eliminar a este Sporting de Lisboa. Celtic Bayern Múnich, sencillo para el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que debería ser bastante superior a un Celtic, que por cierto, el Celtic, hablábamos de ello, se llevó 7 goles del Signal Iduna Park de Dortmund. A ver qué pasa aquí. Y esta eliminatoria también es importante para, por ejemplo, al Atlético de Madrid, porque juegan frente al Atlético de Madrid o frente al Bayer Leverkusen. Por cierto, no lo he comentado, pero el Paris Saint-Germain, si gana el Brest, como vemos aquí, se puede enfrentar o bien frente al Liverpool o bien frente a Barcelona. Estaría bonito también ver un PSG-Barça, ¿eh? O un PSG-Liverpool. Es que puede ser un partidazo también. Y el otro lado es o Benfica o Mónaco frente a Barça o Liverpool, donde aquí también puede salir un partidazo. Pero si hay un Bayern Múnich, Bayern Leverkusen, o si hay un Bayern Múnich Atlético de Madrid, o si hay un Real Madrid Atlético de Madrid, o si hay un Manchester City Bayern Múnich, de verdad que se van a venir partidazos en octavos de final. Y la última eliminatoria es la que juegan Feyenoord y Milan, que por cierto jugarán el ganador o bien frente al Inter o bien frente al Arsenal. Es decir, también podemos tener un derby de Milán. Impresionante. Impresionante lo que se puede vivir en esta Champions. Como todas esas cosas se pasen. El Milan tenía muy mala pinta, pero llegó la Supercopa de Italia, llegó el cese y llegó la llegada de Sergio Conceição.
las cosas están cambiando bastante en el Milan. Por cierto, que se habla de la marcha de Morata al fútbol turco. Se habla, yo no sé si incluso se ha hecho oficial ya, pero parece que es lo más probable que se vaya Morata del Milan. Veremos un poquito lo que pasa. A mí me parece que este Milan, que las eliminatorias son dentro de un par de semanas, ¿eh? No estamos hablando de eliminatorias que se vayan a jugar dentro de mucho. Yo creo que este Milan sí tiene que ser favorito frente al Feyenoord. Me parece que es un equipo que debe ser mejor y debe estar en la fase de octavos de final. No hay mucho más que comentar. Va a ser un buen partido, una eliminatoria también bonita, pero también teniendo la ventaja de campo, porque el segundo partido lo juegan en casa, pues creo que les hace todavía más favoritos, aunque es verdad que el Feyenoord tampoco es moco de pavo. Pero bueno, esto es un poco lo que yo quería decir. Vámonos otra vez aquí para despedir el vídeo. Y es un poquito lo que a mí me gustaría pedirte ahora. Que me digas cuáles son tus opiniones en cuanto a todas estas eliminatorias. Me gustaría saber si resume algo el olor de la eliminatoria del Manchester City contra el Real Madrid. A mí me parece que va a ser una eliminatoria muy interesante, pero hemos visto como que hay eliminatorias muy bonitas y muy divertidas, y que hay opciones de eliminatorias todavía más divertidas y además con morbo por aquello de los derbis, porque se pueden dar muchos derbis, estamos viendo. Así que voy a dejar el vídeo aquí y me gustaría que abajo en los comentarios me comentaras todo este tipo de cosas. Como digo siempre, vamos a ver si también haciendo los vídeos así me puede ayudar a hacer un poco más de contenido, tanto aquí en Historias de Fútbol, también como en el canal de Alfon, donde además de viajar voy haciendo, que por cierto tengo una entrevista para el lunes muy bonita, muy bonita, muy bonita. Así que nada, suscríbete al canal, ayúdame con este proyecto y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.